Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les mando un fuerte saludo. Espero todos se encuentren muy bien. Y pues vamos a ver la última sección de este examen R, que es de los más importantes que hemos subido porque es muy importante, vuelvo a decir, que hagan la parte de la autoevaluación. Por eso hemos dedicado tanto tiempo a este examen. Entonces, pues vamos a leer, vamos a buscar algunas palabras ahí difíciles, vamos a tratar de explicar lo que tengamos que, alguna palabra difícil y pues vamos a ver las preguntas. Entonces, estamos en la sección de comprensión de lectura. Acuérdense, el título siempre es muy importante que lean el título, que pongamos la debida atención al título de nuestro texto. Nos dicen que es los pueblos indígenas a la llegada de los españoles. Y luego dice, cuando los conquistadores entraron en la antigua Tenochtitlán, quedaron tan asombrados que creyeron estar viendo visiones. Aquí ya nos ponen con negritas una palabra. En medio de una laguna se había construido una ciudad mayor que cualquier otra contemporánea en Europa. La palabra contemporánea puede ser ahí de interés, así que ahí está. Enormes templos se levantaban sobre el agua como en un gran espejismo. Moctezuma, el gobernante mexica, tenía millones de súbditos a su servicio y de sus vastos dominios llegaban los productos más variados del gran mercado de Tlatelolco, quizás el más grande del mundo en su época. Templos, canales, calzadas, palacios y jardines embellecían la capital azteca. En el territorio, en el territorio de Mesoamérica vivían muchos pueblos con lenguas y costumbres distintas. Mayas, zapotecos, mixtecos, huastecos, totonacos, tlaxcaltecas, chiapas, etc. Organizados en cientos de pequeños reinos que comprendían apenas una ciudad capital y algunas poblaciones menores. Los pueblos indígenas crearon una civilización original que logró grandes avances en la medicina, las matemáticas, la ingeniería, las artes y la astronomía. Detrás de la riqueza y el esplendor estaban las guerras constantes, los sacrificios de prisioneros y el odio latente de los pueblos sojuzgados que, conquistados y sometidos, está interesante esta y esta, por los grandes imperios guerreros. Sucumbir está interesante, yugo también, ansiaban sucumbirse el yugo que les había impuesto. También los señoríos independientes sufrían el constante acoso de los ejércitos aztecas. A la llegada de los españoles, varios reinos indígenas tenían en mente la misma idea de que los conquistadores vencer a Tenochtitlán, su principal enemigo. Ahí acaba nuestro primero y luego seguimos con otro. Koyolxauhqui. En 1978, unos trabajadores descubrieron en la Ciudad de México una gran piedra labrada que representaba a una mujer con los brazos, la cabeza y las piernas separadas del cuerpo. Era la Koloshuashki, la de la máscara de cascabeles. Según un mito azteca, Coatlicue, la madre de los dioses, estaba en el cerro de Coatepec cuando una bola de plumas se introdujo en su vientre y la dejó preñada. Al conocer la noticia, su hija Coyolxauhqui, la luna, y sus hermanos, los Sensonhuitzahaua, las estrellas, se enojaron tanto que intentaron matarla en el momento en que daba a luz. Cuando iban a atacarla, nació Huitzilopochtli, resplandeciente como el sol. Se vistió con las insignias de un guerrero y decapitó a su hermana. Luego persiguió a sus 400 hermanos hasta darle muerte a todos. La Koloshuashki habla yace descuartizada al pie. Este está interesante. Yace descuartizada al pie del templo mayor, igual que cuando fue derrotada en la montaña sagrada de Coatepec. Tenochtitlán de 1325 a 1521. Mientras existía el mundo, durará la dama y la gloria de México Tenochtitlán. Aquí supongo que es fama.
pero ahorita vemos. Así se jactaban los orgullosos aztecas de su gran capital. En la ciudad de Tenoch, más de 100.000 personas vivían en medio de una laguna. 4 enormes calzadas la comunicaban con tierra firme. Un gran dique impedía las inundaciones y varios acueductos la abastecían de agua fresca. Las calles tenían banquetas de piedra y canales por los que circulaban un sinnúmero de canoas cargadas de flores y frutos cultivados en jardines flotantes a los que aún hoy llamamos chinampas. Había grandes palacios, escuelas, talleres de artesanos, el mercado más grande del mundo y hasta un zoológico. En 1521 Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, fue derrotada y destruida por los ejércitos españoles y sus aliados indígenas. 3 años después de la orgullosa ciudad solo quedaban ruinas. Moctezuma Xocoyotzin, de 1466 a 1520. Moctezuma fue el gobernante más poderoso del mundo indígena. Sus dominios se extendían desde Guatemala hasta el sur de Tamaulipas. Hijo de Axayacatl, ascendió al trono en 1502, conquistó Atalixco y emprendió campañas militares contra los tlaxcaltecas y mixtecos. Amplió los edificios del centro ceremonial del Templo Mayor, entre ellos su propio palacio. Profundamente religioso, al saber de la llegada de los españoles a Veracruz, creyó que el antiguo dios Quetzalcóatl regresaba a reclamar sus dominios. Si bien trató de impedir que los ejércitos de Cortés se acercaran a Tenochtitlán, su indecisión fue la causa de su muerte y de la derrota del imperio azteca. Se dice que, cuando la ciudad de Tenochtitlán se rebeló contra los españoles, Moctezuma fue muerto de una pedrada mientras trataba de calmar a sus súbditos. Tlacaelel, Tlacaelel, Tlacaelel. No sabemos su fecha de nacimiento, 1480. Tlacaelel fue el constructor de la grandeza mexica. Convirtió a un pequeño pueblo sometido por los tepanecas de Azcapotzalco en el mayor imperio de Mesoamérica. En 1426, Maxtlatl, rey tepaneca, había dado muerte a Chimalpopoca y amenazaba con aniquilar a todos los aztecas. Tlacaelel convenció entonces a Itzcoatl y a Nezahualcóyotl de que era necesario combatirlo. 2 años después conquistaron Azcapotzalco. Así se creó la triple alianza entre ciudades Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, Tacuba. Tlacaelel nunca quiso ser rey, pero fue tan respetado que se decía que él quien en realidad era, se decía que era él quien en realidad mandaba. Por sus órdenes se quemaron los antiguos libros indígenas y se creó una nueva historia donde se decía que los aztecas eran los elegidos de Huitzilopochtli para dominar el mundo. Muy bien, bueno, pues antes que todo les ofrezco una disculpa por mi mal acento, tal vez al leer palabras en otro dialecto. Muy bien, pues vamos a empezar. Entonces vámonos con la 13. Vamos a ver de qué nos habla. Hasta aquí está. Para conocer el significado de la palabra visiones, resaltada en el primer párrafo del texto anterior, se consultó el diccionario y se encontró lo siguiente. Acuérdense que este es un tipo de preguntas que ya ha venido en varios. Venía, me parece que en el del mago, ahí no sé si se acuerdan de esa lectura del mago que quería ser, bueno, el aprendiz del mago, encantó ahí una escoba, a ver si espero se acuerdan de esa lectura. Entonces, este tipo de preguntas nos ponen definiciones, diferentes definiciones de una palabra y nosotros tenemos que elegir qué definición es la que mejor queda. Entonces vamos a regresarnos y aquí justamente lo subrayamos y nos dicen: cuando los conquistadores entraron en la antigua Tenochtitlán, quedaron tan asombrados que creyeron estar viendo visiones. Entonces es decir, que estaban como viendo, que creían que estaban viendo cosas que no eran reales, estaban tratando alucinaciones, ese tipo de definición es la que tenemos que encontrar. Entonces vamos a ver.
visión, del latino visio, onis. Nos dice acción y resultado de ver. Pues esta no podría entrar en nuestra definición porque acuérdense que nos están diciendo que no creían estar viendo. Entonces no puede ser. Sentido por el que se perciben los objetos iluminados. Vista, tampoco. Porque acuérdense que la definición o el contexto de esa pregunta era de que estaban viendo algo tan increíble que creían estar viendo visiones. Es decir, que no podían darle algo verídico. Cosa que se ve en especial cuando es ridícula o espantosa. Adecefio, espantajo. Adecefio es una palabra interesante, significa algo feo, que no combina, repugnante. Entonces eso significa la palabra adefesio. Entonces la número 3 significa que es tan feo, es tan mal hecho que es espantoso. Y es todo lo contrario a nuestro contexto. Nos está diciendo que era tan maravillosa que no se la creían. Entonces no se puede. Únicamente la 4 es la que queda, cosa que se percibe como real siendo imaginaria, alusión, ilusión. Y esa era la opción correcta. Es decir, era tan maravilloso que creían que era una alucinación, que era una ilusión, que no se podía. Entonces, el inciso D. Nos vamos con la 14 ahora. Lee de nuevo la siguiente parte del texto. En medio de la laguna se había construido una ciudad mayor que cualquier otra contemporánea en Europa. Entonces, la palabra contemporánea está interesante, significa que es al mismo tiempo que otra cosa. Entonces, contemporáneo es de que sucede en el mismo periodo. Contemporáneo. Existente en el mismo tiempo que otra persona o cosa, perteneciente relativo al tiempo o época en que se vive, perteneciente relativo a la edad contemporánea. Entonces las primeras dos son las que nos interesan. Entonces cuando nos dicen contemporáneo en Europa, nos están diciendo al mismo tiempo en Europa. Es decir, me están diciendo que Tenochtitlán se encontraba en medio de la laguna y se había construido una ciudad mayor que cualquier otra hasta ese entonces o a ese mismo tiempo en Europa. Eso significaría la palabra contemporánea. Vamos a ver qué opción sería la correcta. ¿De qué otra manera puede escribirse la oración anterior sin que cambie su significado? En medio de la laguna se había construido una ciudad más grande que las que había en Europa en ese tiempo. Puede ser, va ganando. En medio de la laguna se había construido una ciudad más grande que las que habían construido los europeos hasta entonces. Puede ser, sin embargo aquí ya me dicen los europeos, entonces puede ser. En medio de la laguna se había construido una ciudad más antigua. Aquí mucho cuidado, aquí me dicen más antigua y en nuestro texto nunca nos hablan de antigua. Acuérdense, antigua es una palabra referente al tiempo hacia atrás. Entonces nos dicen que era una ciudad mayor, no una ciudad antigua. Por lo tanto, la C ya queda descartada porque la palabra antigua ya no queda. En medio de la laguna se había construido una ciudad que se parecía a las más grandes que había en Europa en ese tiempo. Otra vez incorrecto, porque no me dicen que se parecía o que era semejante, me dicen que era una ciudad mayor. Entonces estaríamos entre la A y la B. Vamos a volver a leerlas. En medio de la laguna se había construido una ciudad más grande que las que había en Europa en ese tiempo. Esta sería la opción correcta. Porque acuérdense que dijimos que significa contemporáneo, que se había construido en Europa en ese tiempo, es decir, hasta ese entonces. Pues ahí está. Vámonos ahora con la 15. Cuando el segundo párrafo del texto se dice que los territorios de Moctezuma eran vastos, se quiere decir entender que estos eran. La palabra vasto tal vez esté difícil por ahí, significa abundante, grande, que tiene una extensión amplia. Eso es vasto. Vamos a ver si viene vasto, si no, con que se va dilatado, muy extendido, muy grande. Entonces, si algo le dice que es algo vasto, pues es algo muy grande. Podemos poner ejemplos. Rusia es el país más vasto del mundo. Es decir, es el país más grande del mundo. Canadá es de los países más vastos del mundo.
México es de los países más vastos, ¿de acuerdo? Entonces, más grandes. Entonces, muy ricos no, porque no tiene nada que ver que sea vasto con ser rico. Extraordinarios tampoco, distantes menos. ¿Cuál era la opción correcta? Vastos. Extensos, acuérdense, la palabra vasto significa grande. Ahí también nos decía dilatado. Para los que no sepan qué es dilatado, es algo que se expande, que se agranda, que es amplio también. ¿Cuál de las siguientes preguntas no se puede responder a partir de la información que proporcionan los textos anteriores? ¿En qué año nació Tlacaelel? ¿Cuál fue el periodo que abarcó Tenochtitlán? ¿En qué año fue descubierta la Kolosowski? Siento que lo pronuncio mal. ¿Quién era Coatlicue? Muy bien. Entonces, si mal no recuerdo, esta es la que no se podía contestar porque venían ahí unos signos de interrogación, pero vamos una por una. ¿Cuál fue el periodo que abarcó Tenochtitlán? Esa sí venía ahí creo que de 1300, sí, aquí está, de 1325 a 1521, quiere decir que esa sí la podríamos contestar a partir del texto. Entonces, esta sí. ¿En qué año fue descubierta la Kolosowski? También siento que esa venía, nos decían que sí. Aquí, efectivamente, en 1978 unos trabajadores descubrieron en la Ciudad de México una gran piedra labrada que representaba a una mujer con los brazos. Entonces, sí nos dicen, también podemos contestarlo. Entonces, acuérdense, siempre que tengan este tipo de preguntas, regrésense al texto, búsquenlo. ¿Cuál fue la última? Ya no lo leí bien. ¿Quién fue Coatlicue? Creo que era la madre de los dioses. Si mi memoria no me falla. Sí, aquí nos dicen. Según un mito azteca, Coatlicue, la madre de los dioses, estaba en el cerro de Coatepec. Entonces sí sabemos quién es. Podemos contestarlo. ¿Cuál es la única que no podemos contestar? ¿En qué año nació Tlacaelel? Tlacaelel. Ahí esa tilde. ¿Por qué? Porque únicamente sabemos el día en que falleció, que fue en 1480. Sin embargo, no sabemos en qué año nació. No hay vestigios o no hay evidencia que nos diga. 17. De acuerdo con el texto, ¿qué fue lo que asombró a los conquistadores españoles cuando entraron a la antigua Tenochtitlán? Vamos a regresarnos solamente para dar una lectura rápida. Cuando los conquistadores entraron en la antigua Tenochtitlán, quedaron tan asombrados que querían estar viendo visiones. En medio de la laguna se había construido una ciudad mayor. Entonces, ¿qué fue lo que primero les sorprendió? Que era una ciudad muy grande. Después nos decían que había enormes templos, también eso les sorprendió. Que había millones de súbditos, que sus dominios eran vastos, es decir, eran grandes, que había muchos productos variados, que había un gran mercado, había templos, canales, calzadas, palacios que embellecían. Esta creo que va a ser la parte fundamental para contestarlo. Pues al parecer eso es lo que más les sorprendió. Vamos a regresarnos a ver las preguntas. De acuerdo con el texto, ¿qué fue lo que asombró a los conquistadores españoles cuando entraron a la antigua Tenochtitlán? La belleza natural de la región puede ser, porque dicen que está en medio de una laguna, puede ser. La variedad de mercancías que se vendían también puede ser. El poderío político de Moctezuma. Acuérdense que nos dicen que tenían muchos súbditos, también puede ser. El tamaño de la ciudad de Tenochtitlan. Esta y estas son las que más quedan. ¿Por qué? Acuérdense, cuando llegan dicen que lo que les sorprendió en primera era que era muy grande. Porque hasta viene ahí, dice que era una ciudad mayor que las que habían visto. Entonces, ya podemos descartar la belleza natural de la región y el poderío político de Moctezuma. Entonces, estaríamos entre la B y la D. Vamos a leerlas otra vez. La variedad de mercancías que se vendían en Tlatelolco, el tamaño de la ciudad de Tenochtitlan. ¿Cuál queda mejor? El tamaño de la ciudad de Tenochtitlan. Vámonos con la 18. Observa que
que en el último párrafo del texto aparece remarcada la palabra yugo. En ese enunciado la palabra yugo hace referencia a lo que señala en la opción. Yugo es estar bajo el dominio de alguien, que seamos oprimidos por alguien. Vamos a buscar qué nos dice el diccionario. Instrumento de madera, ese no. Armazón de madera, no. Ley o dominio superior que se sujeta y obliga a obedecer, esa puede ser. Carga pesada, prisión o atadura, puede ser. Especie de horca, esa ya no. Componente formado por material magnético, no. Alguien, sacudir o sacudirse a alguien el yugo, librarse de la opresión o dominio molesto o afrentoso. Entonces ahí está interesante. Entonces ahí nos está diciendo que yugo es estar bajo el dominio o opresión de alguien. Sujetar a alguien al yugo de otra persona, someterse a su dominio, ceder a su ascendiente influencia y sugestión. Entonces, ¿qué vendría siendo la palabra yugo? Estar bajo las órdenes del dominio de otra persona. Vamos a buscar dónde venía la palabra yugo. Vamos a ver si nos dicen dónde venía. En el último párrafo, vamos a ver. No lo encuentro. A ver. Aquí está. Hasta estaba remarcada. Entonces vamos a leerlo. Nos dicen: los pueblos indígenas crearon una civilización original que logró grandes avances en la medicina, las matemáticas, la ingeniería, las artes y la astronomía. Detrás de la riqueza y el esplendor estaban las guerras constantes, los sacrificios de prisioneros y el odio latente de los pueblos sojuzgados, que conquistados y sometidos por los grandes imperios guerreros, ansiaban sacudirse el yugo. Entonces, ¿de quién nos está hablando? Nos está hablando de los pueblos que eran sometidos ¿por quién? Por los grandes imperios guerreros. Entonces nos están hablando de los pueblos sojuzgados, sometidos y conquistados que querían hacer quitarse el yugo, es decir, quitarse ese dominio que tenían por los grandes imperios guerreros. Ya tenemos ahí la idea, vamos a ver ahora sí que nos dice. La opresión que ejercían los mexicas sobre los pueblos mesoamericanos puede ser uno de los grandes imperios guerreros de Mesoamérica, no. Uno de los señoríos independientes que era asesinados por, no. El impuesto que debía pagar los pueblos mesoamericanos a los conquistadores, no. Ninguna era de esas. Entonces ya vimos qué significaba la palabra yugo, la opresión, el dominio que ejercían quienes, pues ahí nos dicen los grandes imperios. Uno de esos grandes imperios, ¿quiénes fueron? Los mexicas. De acuerdo con el texto, ¿cuál fue una de las razones por la que varios reinos indígenas se unieron a los conquistadores para luchar contra los aztecas? Entonces, justamente por esto, porque estaban bajo el dominio de los mexicas, porque eran sus enemigos, porque les ponían ahí restricciones. El odio ocasionado por la tiranía que sufrían por parte de los mexicas puede ser. La envidia que tenían por la riqueza que lograron acumular. Esta puede ser, pero hasta ahorita va ganando la A. Las amenazas de muerte que recibieron de parte de los... Esta no. Acuérdense que la historia, pues vamos a llamarla oficial, o la historia que está relatada, nos dicen que
los españoles pierden una primera batalla, y es la famosa Noche Triste. Entonces pierden una batalla, después empiezan a conspirar, empiezan a ver a quién se pueden aliar para lograr vencer a los mexicas, y pues se unieron con varios. Los más famosos son los tlaxcaltecas. El deseo de lograr el poder político y económico de Mesoamérica, no necesariamente, porque ese lo lograría los españoles. Entonces estaríamos entre la A y la B, y claramente sería la A. Acuérdense que los mexicas, al ser un gran imperio, eran en parte pues violentos ante los pueblos que tenían a su control. Por eso podemos decir que tenían una tiranía contra esos pueblos. Vámonos con la 20. Fíjate en el texto Tenochtitlán, por qué aparece entre comillas la siguiente expresión: mientras exista el mundo, durará la fama y la gloria de México Tenochtitlán. Acuérdense, el recurso de las comas nos habla de que es una cita textual. Bueno, puede haber muchos usos de las comas, el más utilizado es ese, para indicar una cita textual. Y una cita textual es aquella que supuestamente se decía o lo dijo alguien en particular. Entonces, la palabra Tenochtitlán no significa eso. Para indicar que se trata de una cita textual puede ser. Para resaltar la idea principal del texto, no. Para indicar que se trata de un comentario del autor del texto, cuál definitivamente es la que quedaba. Para indicar que se trataba de una cita textual, es decir, de lo que decían, de lo que se ha logrado rescatar, que decían los mexicas de la propia Tenochtitlán. Entonces acuérdense, muy importante, las comas que nos dicen o que nos señalan que hay una cita textual. ¿Y qué es una cita textual? Algo que se decía literalmente o se decía exactamente así. De acuerdo con los textos anteriores, ¿qué es una chinampa? Venía entre los últimos párrafos, que era donde se sembraba aquí está. Las calles tenían banquetas de piedra y canales por los que circulaba un sinónimo de canoas cargadas de flores y frutos cultivados en jardines flotantes. Entonces, ¿qué eran las chinampas? Jardines en donde se cultivaban frutos flotantes. Es decir, imagínense una canoa. Bueno, ahorita vamos a buscar una imagen para que quede más claro todavía. Entonces, imagínense que tenemos una canoa. A esa canoa le ponemos tierra y logramos hacer un jardín. Chinampa. Vamos a buscar una imagen para que quede todavía más explicado. Me gustó esta. Entonces imagínense algo así como lo que tenemos ahí. No se ve muy bien, vamos a buscar una con mejor. Esta se ve mejor. Entonces todo eso es algo flotante. Acuérdense, era un lago, o sea, no había donde, se puede decir que tierra firme. Entonces los mexicas se las ingeniaron para lograr hacer una estructura flotante donde se pudiera sembrar o cultivar. Entonces vamos a regresarnos para poder contestar. Un terreno que flota sobre el lago en el que se cultivan flores y verduras puede ser. Una embarcación primitiva sobre la que se transportan flores. Había ciertas en las cuales se transportaban, pero su principal función no era transportar, sino cultivar. Una calzada que comunicaba a los habitantes, no. Un gran dique que evitaba las industrias, no. ¿Cuál era la opción correcta? Un terreno que flota sobre el lago en el que se cultivan flores y verduras. Considerando los indicios que te proporciona el texto Moctezuma Xocoyotzin,
¿qué edad tenía Moctezuma cuando fue asesinado? Pues ahí teníamos que hacer una suma simplemente o una resta, depende de cómo lo vean. Entonces, fallece en 1520, nace en 1466 y tenemos que hacer una resta. Al 0 no le puedo quitar 6, le pide 1, se vuelve 10, 10 menos 6, 4. El 1 no le podemos quitar 6, le pide prestado 1 y esto se vuelve 4 y esto se vuelve 11. 11 menos 6, 5. Y 4 menos 4, 0. 1 menos 1, 0. Quiere decir que tenía 54 años si hicimos bien la resta. Vamos a ver si alguno tenemos por ahí con 54 añitos. 60 años no. 48 años no, 45 años sí, y tenemos 54 años. Vámonos con las últimas dos. ¿En qué año los mexicas conquistaron Azcapotzalco? Creo que venía en el último o en el de Tlalco, Tlacaelel. Vamos a ver. Nos dicen que mucho cuidado en esta pregunta está interesante, miren. Nos dicen que en 1426 Maxtlatel, rey tepaneca, había dado muerte a Chipalpoca y amenazaba con aniquilar a todos los aztecas. Tlacaelel convenció entonces a Itzocalt y a Nezahualcóyotl de que era necesario combatirlo. 2 años después, ¿de qué fecha? Mucho cuidado, de esta. Conquistaron Azcapotzalco. Entonces quiere decir que conquistaron 2 años después. Si estábamos en 1426, 2 años después, pues es 1428. Tenemos que hacer una suma por ahí. Estoy seguro que no debe haber ningún problema. 1521 no y no. ¿Con cuál nos quedamos? Con 1428. Vámonos con la última. Según un mito azteca, ¿quién decapitó a la Coyolxauhqui? Siento que lo pronuncio mal otra vez. Pues fue su hermano, por lo que tengo entendido, o por lo que nos acaban de decir, y según yo fue Huitzilopochtli. Vamos a regresarnos a esa parte del texto. Un poco más arriba, aquí debe ser. Cuando iban a atacarla nació Huitzilopochtli, resplandeciente como el sol, se vistió con las insignias de un guerrero y decapitó a su hermana. Entonces, a la Coyolxauhqui, por lo tanto, ¿quién fue quien la decapitó? Huitzilopochtli. Pues ahí está. Otra vez les ofrezco una disculpa por mis malos acentos al decir estas palabras. Entonces ahí está. Espero hayan... Recuerden, es muy importante que hagan la autoevaluación, es muy importante. Ahí van a tener un reflejo de cómo vamos. Y pues a partir de mañana subiremos secciones de forma como lo estamos haciendo antes. Y pasaremos un examen o dos para volver a empezar con otra autoevaluación. Entonces les mando un fuerte saludo, espero todos se encuentren bien y cuídense.